Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero en el Señor que se encuentren bien y seguimos con nuestras reflexiones. Estamos viendo las 7 libertades que nos dio el Señor Jesucristo. Y ya llegamos a la quinta. Y la quinta libertad que nos dio el Señor Jesucristo es que nos libró de la ira de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que como todos los seres humanos hemos nacido pecadores con una naturaleza caída, entonces todos merecemos el castigo de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos libró, si creemos en Él. Y esto es lo que estamos anunciando. Yo no lo estoy invitando a una iglesia, no lo estoy invitando a una reunión, no lo estoy invitando, solo lo estoy invitando a que reconozca que el Señor Jesucristo es el único Salvador. ¿Dónde puedes encontrar la salvación? Solo en Cristo. Y estamos viendo justamente las libertades, porque Él nos liberó. Y la quinta libertad que nos dio el Señor Jesucristo es que nos libró de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todos aquellos que hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, no deberemos enfrentar la ira de Dios. Fíjense en lo que dice acá el libro de Romanos, pueden buscar en sus Biblias, el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 9, dice así: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. ¿Qué significa esto? Que hemos sido justificados porque el Señor Jesucristo murió en lugar nuestro, en lugar de todos aquellos que creen en Él. Y si hemos sido justificados por su sangre, que Él murió por nosotros, ¿cuánto más nos salvará del castigo de Dios? Un giorno, Dios Padre, por medio del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, meterán a todo este planeta en juicio. La Biblia habla de esta ira de Dios. Habla en Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18, habla en Isaías capítulo 22, versículo 5. Un día el Señor juzgará el pecado, la desobediencia y la rebelión que todos los seres humanos hemos hecho contra Dios. Ahora, ¿cuál es la salvación? La tabla de salveza es el Señor Jesucristo, porque Dios nos dio una salida y podemos escapar de la ira de Dios creyendo en el Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Fíjense en que dice acá en 1 Tesalonicense capítulo 5, versículo 9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos otra escritura muy interesante, también en 1 Tesalonicense capítulo 1, versículo 10. Dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
versículos más claros que esto no hay. ¿Y quién me lo está diciendo? Me lo está diciendo el Señor. Tenemos una salvación y tenemos una forma de escapar de la ira de Dios. ¿Cuál es? Creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, tengo que hacer una serie de aclaraciones. Creer en el Señor Jesucristo no es decir, creo en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Sino poner en práctica lo que digo que creo. ¿Qué significa esto? Si yo creo en el Señor Jesucristo, que Él es mi Señor y mi Salvador, es mi Señor. Quiere decir que si Él es mi Señor, tengo que hacer todo lo que Él me dice que debo hacer. Yo soy un siervo de Dios. Y si tú crees en el Señor Jesucristo, también lo eres. Ahora, si eres siervo y si somos siervos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Quiere decir que creer en el Señor Jesucristo no es solo decirlo, sino hacerlo. O sea, tenemos que vivir una vida santa. ¿Qué significa una vida santa? Una vida santa, me meto un capucho y me encierro en un convento. No, no es eso. Una vida santa es una vida alejada del pecado. Pero si soy pecador, ¿cómo puedo alejarme del pecado? Bueno, tenemos que aclarar esto. Una vida santa es una vida de combate. Nosotros tenemos que combatir. ¿Contra quién? Tenemos que combatir contra las tentaciones, porque las tentaciones están. Tenemos que combatir contra nuestras concupiscencias, contra los deseos carnales que tenemos. La vida santa es lucha contra el pecado. El pecado nos asedia. Pero si nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él es el que nos cuida, nos protege. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Entonces, si tú estás pasando por un momento de dificultad, y todos estamos en momentos de dificultad, hay tantas dificultades en el mundo que es imposible enumerarla. Pero la mayor dificultad que tenemos es esperar el juicio de Dios y su condenación. Y de eso tenemos que escapar. Y tenemos la puerta de escape. Este es el anuncio que nos da la palabra de Dios. Podemos escapar de la condenación. Si tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás salvo y escaparás del juicio de Dios. ¿No te parece un lindo mensaje este? ¿No te parece que este mensaje es un mensaje de alegría? ¿No te parece que tenemos que estar contentos de esto? Porque si tú no lo haces, estás condenado. Yo te hablo a ti, amigo, que todavía no conoces a Cristo. Tienes una puerta de escape. Y la puerta de escape se puede cerrar en cualquier momento. ¿Cómo se cierra la puerta de escape? Uno, con la muerte. O si vuelve el Señor Jesucristo en este momento. Quiere decir que no tenemos asegurado que mañana estaremos vivos. No podemos asegurar que mañana el Señor Jesucristo no esté ya reinando sobre toda la tierra. El único seguro posible, factible, es
que ahora tú creas en el Señor Jesucristo, lo pongas como tu Señor y Salvador y empieces a vivir una vida santa haciendo la voluntad de Él. Y para ti, hermano, si estás con dificultades o estás en una condición de depresión por todas las cosas que suceden, yo te ruego que recuerdes lo que el apóstol Pablo nos enseñó. Nos enseñó que estamos esperando el retorno del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que nos tenemos que reconfortar. El Señor Jesucristo va a venir como ladrón en la noche, no sabemos cuándo, pero será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Así que nos tenemos que confortar con estas palabras, porque cuando Él retorne, estaremos con Él para siempre. Bueno, estimados amigos y hermanos, que tengan una hermosa semana, que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo de mi parte, me llamo Alberto.